La mayoría de las personas le temen a la oscuridad, por lo que su mente podría llegar a imaginar muchas cosas. Pero el verdadero peligro no es lo que imaginas, es lo que pacientemente te observa desde el silencio, esperando a que quedes completamente solo. Apaga las luces, ponte los auriculares y escucha con atención. Soy Dante, y esto es El Vigilante de la Cabaña número 40. El bosque de pinos en la zona norte del país puede ser un lugar hermoso de día, pero cuando el invierno entra y la última luz del sol se esconde tras las montañas, se convierte en un laberinto de sombras. Acepté el trabajo de vigilante nocturno en un complejo de cabañas vacacionales que cerraba durante la temporada baja. Mi única tarea era dar 3 rondines por el perímetro y reportar cualquier novedad por radio. Sencillo, o al menos eso pensé. La primera semana transcurrió sin novedad, en un silencio sepulcral, un silencio que te carcome la cabeza. La mente empieza a jugar contigo cuando pasas demasiadas horas solo. Fue en la 10ª noche cuando las cosas dejaron de ser un juego de la mente. Eran las 2 de la mañana. Me encontraba en la oficina de administración revisando las cámaras de seguridad. La pantalla que apuntaba a la cabaña número 40, la más alejada, metida casi en la espesura del bosque, comenzó a parpadear. Me llamó la atención. Entonces lo vi. Era el haz de una linterna ajena que se movía dentro de la cabaña, pasando de una ventana a otra. Alguien estaba vulnerando el lugar. Sentí una descarga de adrenalina pura. Sabía que las autoridades tardarían al menos 40 minutos en llegar. Abrí el cajón del escritorio y saqué un viejo revólver Smith & Wesson calibre 38. Una reliquia desgastada que había heredado de mi abuelo. Revisé el tambor. 6 cartuchos. Salí a la noche dispuesto a confrontar al intruso. Caminé entre los árboles, ocultándome en la oscuridad, escuchando únicamente el crujido de mis botas sobre la hojarascada congelada. Cuando llegué a la cabaña 40, la puerta principal estaba entreabierta. Empujé la madera con suavidad y entré con el revólver en alto. ¡Seguridad! ¡Salga con las manos arriba!, grité falsamente para pedir sumisión. El silencio que me respondió fue glacial. Avancé por el pasillo principal. Las habitaciones estaban todas revueltas. De pronto, un ruido sordo provino de la recámara del fondo. Me acerqué con el corazón en la garganta. Al entrar, la luz de mi linterna parpadeó por un fallo de la batería y se apagó por completo. Me quedé completamente a ciegas. La puerta de la recámara se cerró de golpe a mis espaldas. En fracciones de segundo, una silueta enorme emergió de la oscuridad del closet, abalanzándose sobre mí con un hacha de mano. El pánico se apoderó de mi cuerpo. Levanté el arma y accioné el mecanismo repetidamente. El fogonazo iluminó brevemente un rostro cubierto por una máscara de tela. Volví a jalar del gatillo 3 veces más. 6 estruendos que ensordecieron la habitación. Pero debido al temblor de mis manos, la absoluta oscuridad, los impactos dieron en las paredes. El tambor quedó vacío.
El atacante exhaló un gruñido salvaje al darse cuenta de que me había quedado sin defensa y se me fue encima con violencia. Lo esquivé por milagro. La hoja del hacha rozó mi hombro y se clavó en el marco de la puerta. Aproveché ese segundo para empujarlo, abrir la puerta y salir corriendo de la cabaña hacia la inmensidad del bosque. El frío de la noche me calaba los huesos. Mientras corría desesperado entre los pinos, detrás de mí escuchaba los pasos pesados del acechador pisándome los talones. El tipo conocía muy bien el terreno. La ventaja que yo le llevaba era mínima. Escapar se volvió una tortura. Las ramas bajas me cortaban la cara. Las raíces ocultas me hacían tropezar. En un momento, mi pie se atoró en una grieta del suelo congelado y caí de frente, golpeándome fuertemente el pecho. El dolor me quitó el aire. Giré sobre mi espalda, jadeando, y vi la silueta del hombre acercándose a pocos metros sobre mí, levantando el hacha para terminar conmigo. En un acto de pura desesperación y supervivencia, metí la mano en el bolsillo de mi camisa, donde guardaba un par de proyectiles sueltos. Con los dedos entumecidos por el frío extremo y el miedo, logré abrir el tambor del revólver. Se me cayó una carga al suelo, la perdí. Pero manteniendo un segundo, solamente un segundo de concentración sobrehumana, logré insertar un solo elemento en una de las recámaras del cilindro. Cerré el tambor de un solo golpe justo cuando el hombre descargaba el hacha hacia mi rostro. Rodé hacia la izquierda. El hacha se enterró profundamente en la tierra. Desde el suelo, levanté el revólver con ambas manos, apunté a su silueta y jalé del gatillo. El impacto rompió la noche. El hombre soltó un alarido de dolor desgarrador y cayó de rodillas, sujetándose la pierna derecha, de donde brotaba un rastro espeso y oscuro bajo la luz de la luna. El proyectil lo había alcanzado directamente en el muslo, inmovilizándolo. No despiadé un solo segundo. Me puse de pie y, cojeando por el golpe de mi caída, corrí con todas las fuerzas que me quedaban hacia la administración. Logré encerrarme en la oficina. Llamé a las fuerzas de seguridad. Llegaron fuertemente armados y con perros de búsqueda. Siguieron las marcas oscuras y frescas que quedaron en la nieve del bosque. Y una hora después, capturaron al sujeto tratando de arrastrarse hacia una carretera cercana. Resultó que no era un simple intruso de cabañas. Era un prófugo de alta peligrosidad que llevaba semanas huyendo de las autoridades. Había instalado un campamento improvisado en el entretecho de la cabaña 40 para esconderse. Y esa noche bajó a buscar provisiones. En su guarida encontraron fotos mías tomadas desde la distancia. Me había estado vigilando por días, midiendo mis horarios, esperando el momento exacto en que me quedara completamente indefenso. Dejé el trabajo al día siguiente. El revólver de mi abuelo volvió a su cajón y prometí nunca más regresar a esos bosques. Pero desde esa noche, cada vez que escucho un ruido en la oscuridad total del bosque, el frío de esa cabaña regresa a mi cuerpo y recuerdo que la suerte no siempre juega de nuestro lado. Si este relato logró transportarte a la penumbra del bosque, te invito a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete para que no te pierdas las próximas experiencias que tengo preparadas para ti. Soy Dante. Gracias por tu visita. Y recuerda, el miedo siempre escucha.